que nosotros edificábamos, perdón, otra voz, y así, palabra de Nehemías 1:1, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Bendito Dios Todopoderoso, te doy gracias, amado Señor, por esta palabra. Dios mío, por lo que nos has dado a entender, Señor, a través de ella. Yo te pido que tú, Señor, puedas compartir en esta hora con cada uno de mis hermanos en este lugar, Dios mío de la gloria, lo que usted quiera, Señor, hablarnos. Denos entendimiento, Señor, lo que dice en su palabra, que si alguno está falto de sabiduría, que la demande a ti, que la darás abundantemente y sin medida, Dios mío santo. Señor, ayúdanos que nuestros oídos puedan estar atentos a tu voz. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como les dije, el título de este mensaje es La restauración de las puertas del templo. Podemos recordar que en ese tiempo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba aún una parte bajo el cautiverio o la esclavitud babilónica. Ya para ese momento de Nehemías habían regresado dos grupos, dos partes a Jerusalén. Faltaba un 70% aproximadamente por regresar, y para ese entonces Nehemías, que en ese momento era copero del rey de Atarjerjes, era el copero, era el que estaba pendiente de probar la bebida o la comida del rey. Si esa comida que le daban al rey estaba envenenada, el primero que iba a morir era Nehemías. Y pues sabemos que si Dios lo había puesto en ese lugar, era Dios quien lo guardaba. Asimismo, Dios lo mantuvo allí, muy cerca del rey, y tenía la bendición, vamos a decirlo de esta manera, de parte del rey, porque Dios había puesto en él gracia para con ese hombre, de manera que en el momento que Dios lo necesitara para cumplir con su encomienda o su misión, pues simplemente Dios lo iba a movilizar. Ok, entonces viene un hermano de Jerusalén hasta Nehemías. Nehemías le pregunta cómo estaba la situación por aquellos lugares y le comenta que todo estaba destruido. Las puertas estaban destruidas, los muros estaban destruidos. Y si analizamos las murallas que rodeaba Jerusalén para ese entonces, antes de que fuesen destruidas, no eran unos simples muros por los cuales caminaba una gente que hasta se podía caer. Eran murallas muy anchas por donde hasta un carro de aquel entonces podía circular y verificar que todo estuviera alrededor de Jerusalén, o alrededor de la ciudad o del pueblo de Dios. ¿Qué pasa? Que la confianza del hombre no está en la seguridad que nosotros pudiéramos tener. Podemos tener una buena casa, ¿verdad?, con buenas rejas, con buenas protecciones a nuestro alrededor. Pero como dice la Escritura, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Dónde está nuestra confianza? Pues nuestra confianza está en Dios. Para ese tiempo, pues, el pueblo había pecado, Dios lo entrega en manos del enemigo, los muros son destruidos, las puertas son quemadas, y si recordamos o sabemos por aquí a lo que hemos estudiado, eran 10 puertas
la que había alrededor de la ciudad. 10 puertas, 10 inmensas puertas. Y esas puertas pues daban a diferentes lugares. Entre una puerta y otra había una distancia de kilómetros de distancia. O sea que no era que de esta puerta podías ver a la otra. Era una gran ciudad con unas grandes puertas, con unas grandes murallas. Pero que simplemente en el momento que el pueblo peca, Dios permite que el enemigo venga y se enseñoree sobre su pueblo. Cuando Nehemías ve toda esta situación, dice la Escritura que en el versículo 4 dice, cuando oí, 1:4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Vemos allí a Nehemías viendo toda esa situación y derramándose en lágrimas delante de la presencia de Dios, intercediendo por el pueblo de Dios. Este era, como podemos ver en las Escrituras, una gran cantidad de hombres que eran intercesores. Hombres que cuando el pueblo pecaba, como Moisés, ¿verdad? Eran capaces de decir, Señor, aquí estoy, perdónanos, porque ni siquiera Nehemías decía, Nehemías estaba por allá, en otro lugar, tranquilamente con un rey, sirviendo, quizás comiendo bien, pero cuando se entera que todo aquello pasa por allá, su corazón se duele, hasta el punto de llorar, de ayunar, de no comer quién sabe por cuántos días, hasta el punto que el mismo rey lo ve demacrado, lo ve y le pregunta, oye, ¿qué te pasa? Porque no es normal en ti que estés en esa situación, que tu rostro esté demacrado. Quizás Nehemías era un hombre muy activo, muy atento, quizás con una sonrisa, quizás con un ánimo. Pero para ese momento estaba muy desanimado. Y entonces Nehemías le empieza a contar al rey lo que le estaba pasando. Que vino alguien por allí y le comentó cómo estaba la ciudad de sus padres. La ciudad de los sepulcros de sus padres estaba destruida. Y entonces el rey, ya que Dios había puesto gracia en él, le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y entonces Dios, que ya había puesto gracia en ese hombre, Nehemías le dice, mira, yo necesito ir hasta allá. Yo necesito ir a reparar esos muros. Yo necesito ir a hablar con mis hermanos, con mi gente, a ver qué es lo que pasa y echarles una mano para solucionar todo lo que estaba pasando. Eso es hablándolo yo de esta manera, ¿ok? Dice, esté ahora atento. Ok, aquí vemos a Nehemías todavía hablando con el Señor. Dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, mis palabras, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispensación fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Este hombre hablaba con Dios, intercedía por el pueblo y hablaba con Dios pues simplemente recordándole las promesas que Dios un día le hizo a su pueblo. ¿Cómo lo hacemos hoy en día? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos cualquier necesidad, cualquier vicisitud, cualquier enfermedad o lo que sea por lo que estemos pasando, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros hablamos con Dios, ¿verdad? Y le pedimos, pero le tenemos que pedir con el conocimiento que adquirimos a través de las Escrituras. Si nosotros pedimos sanidad, oye Señor, sáname. ¿Por qué? ¿Por qué he de sanarte? Señor, porque tu palabra dice que tú llevaste toda enfermedad y toda dolencia y que por tu llaga nosotros hemos sido curados, ¿verdad? Si nos sentimos de repente atados, oprimidos, oye Señor, ayúdame, que no me siento libre.
¿Y por qué he de hacerlo? Porque tu palabra dice que el Hijo del Hombre libertare sería libre de verdad o verdaderamente libre. Entonces, reclamamos a Dios las promesas que aparecen en las Escrituras. Por eso la necesidad, ¿verdad?, de escudriñar, ¿verdad?, de atender a aquel que habla, de atender a cualquier hombre que se para en este lugar para compartir la palabra, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros siempre atendamos a todo eso, porque como dice mucho por allí, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces dicen que así dice la palabra, ayúdate que yo te ayudaré. Pues la Escritura no lo dice de esa manera, ¿verdad? Yo, por ejemplo, aprendí cuando nací o comencé a dar mis primeros pasos en el Señor. Había mucha gente que decía, escudriñen las Escrituras, porque el Señor dice en su palabra, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que allí tenéis la vida eterna. Y yo me lo aprendí de esa manera, pero luego me doy cuenta, a través de otras personas que también son estudiadores de las Escrituras, que el Señor le estaba reclamando a aquella gente y el Señor le decía, ustedes escudriñan las Escrituras, porque ustedes creen que allí tienen la vida eterna, y tienen razón, ¿entienden? Entonces es necesario escudriñar las Escrituras para el crecimiento de cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros aprendemos de las Escrituras, estamos aprendiendo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, en su palabra, dice que Él es el Verbo hecho carne. ¿Qué es verbo? Palabra. Esta palabra hecha carne. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros consumimos de esta palabra, nos alimentamos y crecemos espiritualmente. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, por eso la necesidad de nosotros aprender de las Escrituras y estar atentos. Porque por allá había una gente que hablaban, Pablo y esta gente hablaban de la palabra, y había muchos que por allá estaban pendientes a oír lo que él decía y verificaban a ver si era verdad. Asimismo, yo me puedo parar en este lugar y hablar un poco de disparate, y si la persona que está sentada no tiene conocimiento, entonces dice amén, y no le podemos decir amén a todos. Amén. A todos no le podemos decir amén. Gloria a Dios. El Señor es bueno, amén. 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 Es bueno. Amén, hermano. Gracias, madre. Bueno, entonces tengo por aquí unas notas en el 2:1 en adelante, dice así: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Atarjerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo serví al rey. Y como no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Ahí es donde se da cuenta, ¿verdad?, que algo estaba pasando en su vida. Y pues él le comenta, le hace saber todo lo que estaba pasando. Y le hace una petición al rey, permíteme ir hasta allá. Es más, mira, si me das cartas por donde yo voy a pasar para que esta gente me cedan madera y me cedan esto y lo otro, porque recordemos que Nehemías para ese momento, aunque estaba, vamos a decirlo allí, trabajando con el rey, estaba bajo el cautiverio y iba a pasar por un lugar donde habían gente poderosa y necesitaba autorización o permiso para circular por ese lugar. ¿Qué hace Nehemías? Nehemías se traslada hasta la ciudad, llega a ese lugar y empieza a averiguarse de todas las cosas que estaban pasando allí. Dice así: llegué pues a Jerusalén y después de estar allí, es el versículo 11, capítulo 2, 11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios me había revelado. Él agarró, llegó allá de noche, se buscó unos amigos, salieron con un solo caballo, que era el único que había porque era el que él tenía, y empezó a recorrer la ciudad y a ver las puertas destruidas y los muros destruidos, y vio todo lo que estaba pasando.
Ya Dios le había revelado a él muchas cosas. Cosas que él no se las comentó a nadie, sino que las guardó en su corazón. ¿Por qué motivo? Porque muchas veces Dios nos habla a nosotros y nosotros se lo comentamos a alguna persona, y si esa persona no tiene en ese momento la visión de Dios, de lo que Dios nos ha revelado, entonces en vez de ser de bendición, son de desánimo, porque es una palabra que Dios te dio a ti o que me dio a mí. Así como aquel joven, ¿verdad?, de 2 hermanos al cual Dios le hablaba y le daba sueño, y los otros hermanos no entendían el propósito que Dios tenía con él. Dios a veces tiene propósito con nosotros y nos hace saber. ¿Y qué nos queda a nosotros? Atesorarlo, guardarlo en nuestro corazón hasta que Dios quiera revelárselo a otra gente. Pues salió él a recorrer la ciudad destruida. ¿Amén? Dice, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente de Dragón y a la puerta del Muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Todo estaba destruido. Y ese era el dolor que tenía Nehemías para el entonces, ¿verdad? Todo estaba destruido, no había seguridad. Y lo que quiero en este momento es que llevemos esto al ámbito espiritual. Nosotros quizás por alguna falla, por algo que estamos haciendo o por lo que no estamos haciendo, ¿verdad? Nuestros muros, nuestra protección está debilitada. Nuestros muros alrededor están debilitados. Nuestras puertas están destruidas. Y aquí lo que cabe destacar es que en Jerusalén les comenté que había 10 puertas, ¿cierto? 10 puertas. De esas 10 puertas, todas estaban destruidas. Y eran las puertas de la ciudad, donde había mucha gente. ¿Qué pasa? Que a lo mejor la puerta mía, que no es la misma de mi pastora, estaban destruidas, estaban dañadas. Cada quien tiene una puerta que reparar. Cada uno hace un análisis de la vida personal de cada quien y decimos, oye, ¿qué puerta tengo yo que me ha dado destruida? ¿Qué nos toca? Reparar la puerta en nuestra vida, en nuestro corazón que está destruida. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de esa ciudad. Nosotros somos parte del pueblo de Dios. Y si yo cierro mi puerta para que el enemigo no entre, pero la puerta de la hermana Raquel está abierta, entonces va a haber problemas. ¿Por qué? Así como Nehemías se dolía por el pueblo, ya que es un solo cuerpo, así nosotros también en este lugar somos parte de un solo cuerpo. Y como dice la Escritura, si un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Por ese motivo es necesario que las 10 puertas que protegen la ciudad estén fortalecidas para que el enemigo no entre por ninguna parte. Ahorita podemos ver que Dios le ha placido moverse muy fuertemente en este lugar, en esta pequeña iglesia. Como dice la Escritura, no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Al Señor le plació darnos, entregarnos el reino a nosotros y entregarnos una gran obra. Amén. Entonces, cada uno de nosotros formamos parte de este ministerio. Vamos a decirlo de esta manera. Parte de este gran ministerio. Cada uno de nosotros somos una pieza clave para el funcionamiento de este lugar. Entonces, es necesario que cada uno de nosotros nos protejamos personalmente, pero que también protejamos este lugar. Seguimos viendo aquí en las Escrituras que vamos a conseguir personas, hombres, que van a buscar la manera de desanimarnos, porque ven que todo va marchando bien. Entonces se levantan hombres, mujeres,
o quien sea, a buscar la manera de meterse con el pueblo. Por aquí tengo una notica, gloria a Dios, en el versículo 2:19. Dice así: pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías y el siervo amonita y Gesén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay muchos Sanballat por allí buscando la manera de desanimarnos. Amén. Le pido a la pastora que lea ese versículo 2:19. Dice, pero cuanto lo oyeron Sanballat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Bueno, vemos a esta gente allí buscando la manera de desanimar al pueblo, de que oye, de que nosotros nos aflijamos, vienen y hacen burla y dicen: oye, ese muro que están levantando va a venir hasta una zorra, un gato, un perro, y se va a montar y va a tumbar el muro. Porque de esos Sanballat y de esos Tobías hay bastantes hoy en día. Hay veces están hasta en la iglesia. Aquí no pasa eso, en otras iglesias. Pero pasa eso, ¿entiendes? Pasan gente que vienen y se acercan y dicen: que va, esto no camina. Mira, esto lo que están es perdiendo el tiempo. Pero Dios, que es el que pelea por nosotros, es que nos concede la victoria. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que preocuparnos por reedificar el muro que protege esta iglesia, que protege este pueblo. Amén. Amén. Cada uno de nosotros somos parte y vigilantes y atalayas, ¿verdad? De que colaboradores para que esto camine como es debido. Cada uno de nosotros tenemos que poner un granito de arena. Entonces vemos que siempre va a llegar esa gente, y a lo mejor no llegan abiertamente, ¿no? Sino que de repente llegan. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás congregando? ¿Dónde? Allá en la iglesia tal. ¿Sí? ¿Qué haces ahí? Y no hay otra iglesia mejor. ¿Y por qué no te buscas una iglesia más grande, con mejor sonido, con mejor, ¿entiendes? Y busca la manera de desanimarte. Y allí es donde nosotros tenemos que cerrar nuestras puertas. Amén. Para que el enemigo no entre. Ponerle su cerrojo cerrado, ¿verdad? Y allí trabajamos nosotros en lo que Dios quiere. Esos hombres venían y veían a Nehemías y veían al pueblo allí trabajar y buscaban la manera de, dice que les daba rabia a ellos el ver que esta gente estaba prosperando. Y bueno, ¿y en cuántos días lo van a levantar? ¿Y será que lo levantan en un día? O sea, siempre buscando la manera de que, oye, de que... Entonces, ¿qué pasa? Que el débil en la fe busca la manera de... No, si yo de verdad como que me voy a ir. Pero ahí estamos, cada uno de nosotros, para darnos la malla, para ver acá, no se vaya. Vamos a trabajar. Vamos a seguir adelante. Y cuando venga alguien a mostrarnos cualquier cosa mala o lo malo, que aunque no exista, ellos lo ven, nosotros les mostramos lo bueno. Amén. Y seguimos adelante, porque somos un pueblo. Amén. Somos un grupo de personas que Dios le ha placido tenernos en este lugar. Porque si a Dios no le placiera, ¿desde cuándo ya hubiésemos agarrado camino? Pero cada uno de nosotros somos parte clave de este barco. Amén. Amén. Entonces, tenemos que seguir adelante, batallando contra el enemigo que siempre se va a levantar. Fíjense que esta gente estaba trabajando y llegaban aquellos, tú sabes, a tirar piedra, a tirar indirecta y a buscar la manera
de que se desanimaran, pero ellos trabajaban, cada uno cumplía una función. ¿Qué pasa? Que aquí ya vemos un grupo grande y cada uno cumple una función. Cuando Dios envía de repente y mueve al pastor y a un grupo de hermanos a llevar el mensaje de la palabra, sale un grupo, pero hay otro grupo que se queda en su casa en oración. Señor, allá está mi hermano, Señor, dale palabra, Señor, úsalo, ¿verdad? Y cada uno cumplimos con una encomienda. Entonces, nadie se puede quedar por fuera de este movimiento que Dios está haciendo. Y cuando podamos, ¿verdad?, venir a este lugar, venimos a este lugar a buscar y a llenarnos de la presencia de Dios. Y recordemos que cuando los 120 y la venida del Espíritu Santo o el derramamiento del Espíritu Santo en aquel lugar que habían aproximadamente 120, eran un poco más de 120 quizás, vino un derramamiento del Espíritu Santo en ese sitio. ¿Qué pasa? Estaban en el lugar preciso, en el momento preciso. Entonces, estamos en este lugar y de repente no sabemos en qué momento va a haber un mover, un derramamiento tan grande que no lo vamos a poder controlar. Y el que esté en ese lugar y el que esté en este lugar para ese momento va a recibir su doble porción. La porción que Dios tenga para con cada uno. ¿Entiendes? Porque lo que nosotros necesitamos, ¿verdad?, viene de parte del Espíritu Santo. Y aquí hay hombres y mujeres clamando, ¿verdad?, para que Dios bendiga, para que Dios use, para que Dios trate, y Dios lo hace. Y sana enfermos, y hace milagros. Aquí Dios hace de todo. ¿Por qué? Porque Dios es el que dirige este negocio. Dios es el que se mueve en este lugar. Entonces aquí no hay hombre o mujer dirigiendo este lugar. Hay un Dios todopoderoso que se mueve a través de cualquier hombre, cualquier mujer o cualquier niño o niña o como sea. Pero Dios lo hace. Dios es el que hace posible todas las cosas. Entonces, ok, vemos a esta gente allí trabajando. Entonces, dice la Escritura que muchos trabajaban y estaban aquí protegiendo a aquellos que estaban aquí, con espada, con escudo, pero también había otros que estaban trabajando y con una mano a lo mejor colocaban una piedra y en esta mano tenían una espada, por si acaso venía el enemigo. Entonces, ¿qué pasa? La Escritura nos enseña a que nosotros no podemos bajar la guardia en ningún momento, ¿verdad? Dios es quien pelea por nosotros y Dios es el que nos concede la victoria. Pero nosotros debemos orar, tenemos que velar, ¿verdad? Y tenemos que ser perseverantes, porque el enemigo siempre va a estar allí buscando la manera de desanimarnos. Gloria al Señor. Dice en el versículo 1 del capítulo 4, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? Acaban en un día. Restaurarán los montes, los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas. Pues sí se va a construir, ¿verdad? Pues sí se van a levantar los muros, pues sí se van a edificar las puertas, pues sí se van a colocar los cerrojos. Y el enemigo le decimos a Sanballat, no tienes arte ni parte en este lugar. Amén. El Sanballat que quiera venir por allí a meter chisme y a meter desánimo, no tiene autoridad sobre nosotros. Nosotros somos los que no tenemos que sentarnos a dime, cuéntame para ver, a prestarle oído a lo que el enemigo quiere decir. Porque cualquier persona puede ser instrumento de Dios mientras tenga el deseo de ser instrumento de Dios. Pero si nos descuidamos, también pudiéramos ser usados por el adversario. Y no queremos eso. Tenemos que velar y ser de bendición para cada uno de nuestros hermanos. Cualquiera que se acerque por allí, nosotros más bien tener que darle a cada uno. Hay mucha gente necesitada.
Y de repente nosotros estamos reparando el muro, reparando las puertas, reparando el altar, que es nuestro corazón. ¿Para qué? Para que en el altar está el fuego de Dios, y ese fuego de Dios esté encendido en nuestras vidas. Porque la Escritura dice en Isaías que el Señor nos hace reparador de portillos, ¿verdad? Nosotros somos encargados de reparar los portillos, de reparar las puertas, de reparar todo lo que haya que corregir. Nosotros somos los instrumentos y nosotros somos los llamados para eso. Porque nosotros ahorita hablamos de cerrar las puertas, ¿verdad? De reparar los muros y de tener todo al día para que el enemigo no nos ataque. Aprendemos a que no debemos de prestarle oído al enemigo. Eso es para nosotros cuidarnos, para la iglesia protegerse. Pero ¿qué pasa? Que hay un mundo allá afuera que necesita de la ayuda nuestra. Entonces, primeramente, nos preparamos nosotros en este lugar, ¿verdad? Preparamos nuestra vida, porque ¿quién dice que no? Cualquiera de nosotros pudiera cometer cualquier falla. No vamos a decir que en pecado, vamos a hablar de que he bajado la guardia, que no estoy manteniendo la vida a la cual fui llamado, porque la Escritura dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, vuelve a las primeras obras. Entonces cada uno de nosotros sabemos cuándo conocimos al Señor, o cuándo el Señor nos conoció a nosotros, y cuál era la vida que nosotros llevábamos con el Señor. Cómo éramos de fogosos, cómo buscábamos, cómo orábamos, cómo leíamos, y cómo estamos leyendo y cómo estamos orando, cómo estamos buscando hoy en día. Entonces, si hacemos un análisis y sabemos y reconocemos que hemos bajado la guardia, que hemos bajado el nivel, entonces es el tiempo de uno reconocer: Señor, reconozco que, oye, estoy viviendo una vida apática, una vida simple, y no hemos sido llamados para eso, para vivir una vida simple, una vida light, una vida muy fresco, porque a eso no hemos sido llamados. Y los hombres de Dios, desde un principio, han guapiado, ¿verdad?, para que el Evangelio llegue hoy en día hasta nuestras vidas. Y no fueron hombres que la vivieron fáciles. Entonces ahora nosotros queremos vivirla muy fácil, muy cómodo, ¿verdad? Sin esfuerzo. No puedo ir porque tengo los zapatos sucios, no puedo ir porque tengo esta ropa medio desgastada y necesito una ropa nueva para poder salir, ¿entiendes? Y empezamos a poner miles de pretextos, los cuales son insignificantes, porque Dios lo que quiere es que nosotros tengamos un corazón dispuesto para dar de lo que hemos dado. Entonces queremos que Dios nos dé, pero ¿para qué? Para llenarnos, para crecer nosotros, para engordar y hacernos unos cabezones, o es para recibir y luego compartir lo que Dios nos ha dado a nosotros. Yo creo que es más bonito, y bueno, y lo hemos experimentado, ¿verdad? Cuando Dios nos da la oportunidad de compartir lo que Dios nos ha dado. Cuando vamos y le hablamos a una persona y esa persona recibe lo que Dios le da a través de nosotros, porque cada uno de nosotros somos instrumentos de bendición. Amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, y el deseo y el anhelo de mi corazón es que cada uno de nosotros podamos servirle a Dios como Él demanda, como Él exige de cada uno de nosotros. Amén. Procuremos cada día buscar un poquito más de Dios y que Dios nos ayude. Amén. Dios les bendiga y Dios